Sí, doctora, ahorita los mando. Sí, muy bien. Les recuerdo que está abierta la página para la evaluación docente. Para aquellos que no hayan tenido tiempo en este fin de semana, todavía pueden hacer mi evaluación. Es importante para mí, dado que estas evaluaciones no las envían, y agradeceré mucho que se tomen un poquito de tiempo. Bien, vamos a darle la palabra a ver si regresan una más, que es la primera. Sí, doctora. Bueno, a García Tapia, Clara Cecilia y a Silvia Ramos Itzel, que nos van a hablar de esta norma 032 sobre enfermedades transmitidas por vectores. Es un número muy importante, pero que prácticamente las medidas de prevención pueden en un momento conjuntarse para impactar este tipo de problemas de salud. Adelante. Sí, doctora. Ya pueden ver bien mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues lo único que nos faltaba sobre dengue es el tratamiento, el cual debemos de tomar en cuenta que este va a estar dividido de acuerdo a los grupos de gravedad con los que se va a presentar el cuadro clínico en el paciente. Entonces vamos a encontrar que va a estar el grupo A, en donde el paciente va a presentar fiebre y manifestaciones generales. Es el que les mencionaba que en un estadio muy temprano va a ser muy complicado que nosotros podamos decir o no si tiene como tal dengue, ya que se puede confundir con otras enfermedades. Tenemos el grupo B, en donde por lo general los pacientes presentan petequias u otro tipo de sangrados. Tenemos el grupo C, en donde ya los pacientes van a presentar signos de alarma, y el grupo D, en donde ya va a presentar choque por dengue. Con respecto al grupo A, como les mencionaba, pues van a ser manifestaciones no tan, que no van a presentar, podríamos decir, tanta importancia, y por ello es que este tipo de pacientes van a llevar a cabo un tratamiento ambulatorio. Entonces, la base de este tratamiento va a ser que nuestro paciente tiene que encontrarse en reposo, tiene que mantenerse hidratado y se le tiene que recetar un antipirético, que en este caso mencionaba la norma, que es el acetaminofén. Este tipo de pacientes nosotros tenemos que mantenerlos en valoración, ya que como les mencionaba, a veces las manifestaciones clínicas se presentan como algo leve y posteriormente estos pacientes se recuperan. Sin embargo, hay ocasiones en las que estos pacientes pueden evolucionar hacia una fiebre hemorrágica por dengue. Entonces nosotros lo que tenemos que tomar le tenemos que dar importancia a los signos de alarma, que son los que les presento aquí, los cuales, cuando nuestro paciente ya presenta dolor abdominal intenso y sostenido, vómito persistente y frecuente, descenso brusco de la temperatura, irritabilidad, somnolencia, derrame seroso, frialdad de piel o piel congestiva, nosotros ya debemos de avanzar con respecto al tratamiento y a la vigilancia de nuestro paciente, ya que es muy probable que ya se presenten estadios más graves el dengue. Ahora, con respecto a los pacientes que se encuentran en el grupo B, C y D, nosotros aquí ya debemos se lleva a cabo la vigilancia, tratamiento, entre otras cosas, en el segundo nivel de atención. Y aquí vamos a basarnos en la solución, en la administración de soluciones cristaloides, y vamos a tener que controlar los sangrados que presente en el paciente. Como les mencionaba, aquí ya se van a encontrar en unos estadios más graves, entonces es muy importante que también se mantenga en una estricta vigilancia a nuestro paciente, y también debemos de tomar en cuenta
que se deben de administrar líquidos, pero no de manera excesiva, ya que podemos causar una extravasación en nuestro paciente y esto puede causar que él pueda presentar un edema pulmonar agudo, una insuficiencia cardiorrespiratoria y en casos más graves pueden presentar la muerte. Cuando estos pacientes ya están muy graves, van a presentar la fase de choque, en la cual nosotros lo que tenemos que realizar es mantener la diuresis y corregir la hipotensión que va a ir presentándose de manera gradual después de 12 a 24 horas de que nuestro paciente lleva a cabo un buen sostén del tratamiento. Ahora, con respecto a los pacientes que presentan como tal ya la fiebre hemorrágica por dengue, esto por lo general se va a ver asociada a enfermedades concurrentes en las que podemos encontrar, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, y estos pacientes, al verse asociadas a estas enfermedades, van a presentar cuadros más severos de los que ya presentaban los otros pacientes. Entonces, debemos de mantener una buena vigilancia y atender de manera correcta a estos pacientes, ya que va a presentar complicaciones y pues obviamente esto nos va a ir afectando el cuadro y el tratamiento que se debe de llevar a cabo en este tipo de pacientes. Entonces estos pacientes de manera diaria mencionaba que se deben de llevar a cabo ciertos estudios de laboratorio y de gabinete para que nosotros podamos vigilar la hemoconcentración, la trombocitopenia, el derrame pleural y la citis, como les mencionaba. Esto es importante ya que este tipo de pacientes, al no verse tratados de manera correcta y al no llevar una vigilancia estricta y de manera adecuada, pueden llegar a presentar en casos ya muy graves una muerte. Y pues eso sería todo con respecto a dengue. Muy bien. ¿El nombre de tu compañera? Es Itzel Ramos Silva. Ajá, Aquí está. gracias. Sí, doctora. Continuamos con la siguiente norma. Sí, doctora, permítame un segundo. Sí. Vamos a darle la palabra a Ericberto Bernal Vázquez y a Emanuel Morales Gutiérrez. Nos van a hablar de una norma muy interesante con respecto a la prevención y control de la rabia. Adelante. No los escuchamos. Disculpe, doctora. Ok, ahora sí. Buenas tardes, doctora, y buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. El día de hoy, mi compañero Emanuel Morales Gutiérrez y su servidor Ericberto Bernal Vázquez les vamos a presentar la norma oficial mexicana 011 SSA2 2011, que es para la prevención y el control de la rabia humana y en los perros y gatos. Vamos a continuar. Ok, entonces la norma nos establece que los objetivos primordiales son establecer lineamientos y criterios de operación, ya sea para la prevención y el control de la transmisión de la rabia, ya sea desde el perro a humano, perro a perro, y entre otras especies de transmisores. Más a continuación les voy a explicar cuáles son. Y en esta norma igual tiene el objetivo de que se observe obligatoriamente por todo el territorio nacional por parte de los establecimientos de atención médica, así como los centros de atención canina y los mismos profesionales y técnicos auxiliares de la salud que pertenecen a los diferentes sectores, ya sea público, social, privado, del Sistema Nacional de Salud. Entonces, primero que nada, para que podamos llegar a comprender bien de qué está tratando la norma, vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la rabia. Como hemos visto en otras materias anteriormente, la rabia es una zoonosis de los mamíferos, donde esta está transmitiendo un agente primordial que es el lisavirus, o también conocido como el virus de la rabia. Este virus tiene una forma característica en forma de bala, tiene una capa bilipídica,
con un código genético de RNA mensajero. Este virus pertenece a la familia de Rhabdoviridae, pertenece al orden mononegavirales, y este virus o esa enfermedad se transmite al hombre desde el contagio por parte de la saliva de animales infectados, ya sea por medio de una mordedura, un rasguño o una lamedura. Pero lo que es una condición es que tiene que haber una cortadura o una continuidad de la piel o de una mucosa. Da igual, esta enfermedad tiene una importancia para la salud pública, ya que cuenta con una relación con la convivencia diaria que se tiene con los animales de compañía, y que ocasionalmente también es relevante por la exposición a otro tipo de mamíferos potencialmente transmisores de esta zoonosis. Ok, y ahora hablando de los transmisores se pueden llegar a clasificar en dos diferentes tipos, dependiendo de las presentaciones en las que se llegan a ocurrir. En este caso tenemos las presentaciones en aglomeraciones urbanas y aglomeraciones rurales. Los transmisores de las aglomeraciones urbanas son los que ya conocemos, que son los perros y gatos, mientras que las aglomeraciones rurales, también conocidas como las silvestres, son los murciélagos, zorrillo, coyote y mapache. Incluso se han reportado algunos casos de puma. Y en cuanto a otras especies de mamíferos pequeños, como son los roedores, ya sea la rata, el ratón, conejo y el hámster, se menciona que estos mamíferos realmente no son infectantes debido a que la condición paralítica que ocasiona la enfermedad incapacita a esos animales y no impide que sea capaz de poder agredir y transmitir el virus a una persona o en general a otros seres. Entonces, ahora, bien, antes de que comience con la norma, igual la norma nos habla un poquito sobre un panorama epidemiológico introductorio, donde se comenta que, como esta norma es del 2011, se está hablando de una década anterior a este año. Entonces, se está hablando del transcurso de la década del 2000 al 2009. Entonces, en esta norma se establece que afortunadamente hubo logros en el control de la rabia humana transmitida por perro que han sido importantes, ya que solamente se reportaron en dos entidades federativas donde se registraron este tipo de casos de rabia transmitida por perro, donde se reportó un caso en el estado de Chiapas en el 2003 y 3 casos en el estado de México, uno en el 2001 y 2 en el 2005. Sin embargo, aún así también se reportaron que hubo 31 casos de rabia humana, pero transmitida por la fauna silvestre, donde hubo un reportaje de 20 contagios por parte de la agresión de un murciélago, 6 por transmisión de la rabia por zorrillo, 4 casos por zorro y 1 caso de puma. Al igual, en la norma nos menciona que hubo 2 casos atípicos donde en un caso en Quintana Roo en particular, una señora llegó a ser infectada por un rasguño de un gato, pero esto era porque el gato pues era de la calle, pero este gato llegó a entrar en contacto con un murciélago contagiado y llegó a contagiar al gato, y el gato solamente con un rasguño llegó a transmitirlo a una señora. Y pues se percataron de este diagnóstico, se percataron que se trataba de rabia ya conocido. Y en cuanto a otro caso atípico que se reportó en Sinaloa, se reporta que hubo un granjero que manipuló el hocico de un bovino y solamente con eso ya era suficiente para que se contagiara. Y de la misma manera se diagnosticó hasta que ya había fallecido el paciente. Entonces, por lo que se refiere a la rabia canina, en este periodo de la década de 2000 a 2009, los casos fueron a la baja, y esto gracias a que este logro se puede atribuir a la interrupción de la transmisión de perro a perro y del perro al hombre, y esto es por medio de la instauración estratégica nacional, que es la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, así como la Semana de Reforzamiento de dicha vacunación. Al igual que el hecho de que esta vacuna fue otorgada de manera masiva y gratuita, pues gracias a esto, pues igual ya se ha podido controlar la transmisión de esta enfermedad. Al igual, se reporta que hubo un incremento sostenido del número de dosis aplicadas cada año, donde al inicio del 1990 se reportó que una aplicación de 7.1 millones de dosis de vacunas aplicadas en total.
y donde al final del 2000, en el año 2000, esta suma de dosis llegó a alcanzar a los 13.7 millones, y ya para la década 2000 al 2009 se reportaron que hubo 143 millones de dosis aplicadas en total, donde todas las entidades y estados están por arriba del 90% de su meta anual. Entonces es gracias a esto por la cual se ha podido controlar de manera eficiente la transmisión de esta enfermedad. Al igual, la norma establece que hubo un número de personas agredidas en este periodo, que es la década que ya había comentado, 2000 a 2009, en total fueron de 936,000, donde se observó una tendencia a la baja, donde en el año 2000 hubo solamente 10,000 casos, en el 2004 hubo 96,000 casos y en el 2008 se reportaron 86,000 casos. Entonces, el porcentaje nacional de personas agredidas que inician el tratamiento antirrábico es de solamente el 33.7%, lo cual es ligeramente bajo, ¿no? Pero aún así se reportó que las entidades que llegaron a arriba de este valor para prevenir la transmisión o que se enfermaran de rabia fueron el Distrito Federal, el Estado de Sonora, Estado de México, San Luis Potosí y Chiapas. Ahora ya concluyendo ya nada más con este panorama epidemiológico introductorio, el objetivo de la norma para poder establecernos estos datos es que se pudiera describir la reducción de los casos de rabia canina y humana que fueron transmitidas por el perro en el país, lo cual puede obtenerse gracias a la aplicación de esta norma. Y igual el objetivo de esta norma era presentar que el número y tasa de personas agredidas, si bien va a la baja, sin embargo, aún se considera ligeramente alta, lo cual es un asunto importante que debe de revisarse por parte de las entidades pertinentes de salud pública, ¿no? Porque igual es otro problema de salud pública, que sigan agrediendo a algunos animales en la calle. Ok, la norma nos establece que se recomienda clasificar a la rabia de acuerdo a la CIE-10, que es un sistema de clasificación por parte de la OMS. Y esto menciona que la rabia humana se clasifica como ya sea rabia por sí sola, que es A2, rabia silvestre, que es A82, rabia urbana, que es A82.1, y sin otra especificación, que es A82.9. Y ahora bien, entrando en lo que es la norma, en un principio, en generalidades, la norma nos establece que conforme a las clases de notificación de enfermedades de la OMS, la rabia es considerada una enfermedad de clase 2. ¿Eso qué quiere decir? Las enfermedades quiere decir que las enfermedades de clase 2 son enfermedades cuya notificación se exige de manera inmediata donde quiera que se presenten de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Al igual que la norma establece que en todo caso de rabia humana se debe de ser registrado en los establecimientos para atención médica y notificado oportunamente al SINAVE. Y recordamos que el SINAVE pues, es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Ahora, la norma se menciona que la manera en cómo se puede llegar a controlar y manejar de manera más eficiente a la reducción, la transmisión de la rabia, es por medio de 3 diferentes estrategias de actividades. Y estas actividades se las vamos a explicar a continuación. Primero, yo les voy a explicar las medidas de prevención y posterior a mí va a explicar mi compañero Emanuel sobre las medidas de control y vigilancia epidemiológica. Entonces, las medidas de prevención te comenta que pueden llegar a utilizar 4 diferentes estrategias. Bueno, se lleva a cabo mediante 4 estrategias. La primera es la promoción de la salud, que ya hemos estado revisando en clases anteriores, protección a grupos de riesgo en población en riesgo, y vacunación de animales de compañía, así como la conservación y manejo de los biológicos antirrábicos. A continuación le voy a explicar uno por uno, empezando con promoción de la salud, ¿sí? Entonces, la promoción de la salud tiene la finalidad de actuar sobre los determinantes de la salud que están ligados a la atención de la rabia, y esto se debe de fomentar en acciones íntegras como que es el desarrollo de competencias en salud, así como la participación comunitaria, comunicación educativa y de disponer de evidencia para la salud. El desarrollo de competencias en salud
se establece que todo el personal general de la salud debe de realizar acciones encaminadas a la población, y esto es hacer a la gente entender la importancia de la rabia como problema de la salud pública, hacerle entender a la gente que pues no solamente pues, se puede llegar a perjudicar a animalitos, sino que también nosotros mismos nos podemos llegar a perjudicar o nuestros seres queridos, y por ser una enfermedad altamente letal, pues requiere de una atención sumamente importante. Y con esto igual nosotros debemos de sugerir a la población en general que participe de manera integral, donde se va a sugerir a los propietarios de animales de campaña que vacunen a sus animales, así como igual se les va a orientar de manera eficiente de cómo deben de realizar un saneamiento básico adecuado de sus animales, así como también se debería de fomentar actividades de educación y participación social. Esto es como para una posesión y cuidado responsable de los perros y gatos, y en general esas medidas de prevención. Y al final, pues la promoción de la salud establece que se debe de disponer de evidencia para la salud que describan los logros e impactos de las acciones realizadas. Y esto es con la finalidad de que uno realmente que uno pueda interpretar si realmente se están logrando las metas de salud pública o no con esta norma. Ok, ya la segunda medida de prevención es la protección a grupos de población en riesgo, donde los profesionales técnicos y auxiliares de la salud llevarán a cabo acciones de protección a grupos de población en riesgo mediante actividades de inmunización específica de las personas expuestas. Y entonces, estos grupos de población en riesgo se clasifican en 3 diferentes tipos, donde el primer tipo de grupo en riesgo son los mismos profesionales técnicos y auxiliares de la salud, los mismos que están encargados de llevar a cabo acciones de protección. Entonces, nosotros mismos también nos convendría que nos vacunáramos ante cualquier escenario, ¿no? El segundo grupo de población en riesgo es el personal de trabajo, atención de animales potencialmente transmisores de la rabia. Esto ya hace referencia como a centros de atención canina. Y el tercer grupo ya es a personas que manejan animales domésticos como silvestres. Esto ya son comunidades para conservación de la vida silvestre, y también inclusive pues en Puebla también podría ser aquella gente que trabaje como en African Safari o algo por el estilo, ¿no? La tercera medida de prevención es ya propiamente dicha la vacunación de los animales de compañía, donde es prioridad de la salud pública del país la vacunación de animales de compañía, ya que de manera indirecta, al proteger contra la rabia a los perros y a gatos, nosotros contribuimos a reducir el riesgo de transmisión de sus animales al ser humano con quien conviven. Y esto se lleva a cabo mediante la vacunación de forma gratuita y masiva, como ya había comentado anteriormente, y se recomienda que los animales se vacunen al primer mes de edad y revacunar a los 3 meses de edad. Y estas campañas de vacunación suelen ser cada año o cada segundo año. Pero igual se ha comentado que si es que no se puede vacunar un perro en un año, se puede esperar inclusive hasta 2 o hasta 3, pero es más conveniente que el perro sí se esté vacunando año con año. Y ya la propia vacuna es de tipo inactivada, con una potencia mínima de 2 unidades internacionales por mililitro, y se administra vía intramuscular. Y lo que establece es que todo dueño de mascota vacunado debe de recibir una constancia de vacunación, y esta constancia es importante que se guarde, ya que con esta se va a poder avalar a la gente en cualquier circunstancia donde nuestro animal llegue a agredir a alguna persona. Nosotros podamos avalar que nuestro animal efectivamente sí está vacunado y que la persona no corre peligro, y no es necesario que la persona tome medidas de vacunación, solamente de sanamiento de la herida, ¿no? Y ya por último, la última medida de prevención, medidas preventivas, es la conservación y el manejo de los biológicos antirrábicos, donde los profesionales de la salud deben de llevar a cabo actividades para conservar y manejar estos biológicos antirrábicos. Y para esto, pues se debe de considerar a la misma norma 036 SSA2 2002. No vamos a hablar en detalle sobre esa norma, solamente vamos a hablar de lo que está citado en el apartado 2, que maneja que la conservación y el manejo de las vacunas implica mantener el antirrábico o vacuna que fuera de los efectos adversos que puedan ser ocasionados por el mismo tiempo, luz solar o temperatura. Y esto se lleva a cabo por medio del almacenamiento y distribución de estas vacunas.
ya sea por medio de cuartos de frío y refrigeradores que oscilan en temperaturas de 2 a 8 grados Celsius, o hieleras o termos que oscilan entre las temperaturas de 4 a 8 grados Celsius. Y ahora sí, a continuación, mi compañero Emanuel les va a explicar las medidas de control. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, para continuar, vamos a enfocarnos ahora en las medidas de control que se tienen que llevar a cabo para poder tener un manejo adecuado de aquellas personas que hayan sido atacadas con un animal que se sospeche con rabia y el seguimiento que se tiene que dar. Ok. Si no, le rezas una diapo, por favor. Ok, te voy a mencionar esto. Ok, recuerdo a las medidas de control, lo que se tiene que analizar es el estudio del foco rábico, las condiciones en las cuales se llevaron a cabo, o se llevó a cabo este contacto de animal y persona y la posible infección. Este estudio de foco antirrábico va a orientar las actividades a efectuar en las personas expuestas o reservorios, y este incluye la confirmación del caso de rabia humana o animal. Dentro del estudio del foco antirrábico vamos a analizar tres áreas o tres aspectos. Principalmente es el antecedente de contacto, el cual se va a enfocar en vigilar o comprobar o confirmar que exista un antecedente como tal de contacto entre el animal con rabia y la persona. Después, posteriormente, vamos a analizar también los datos clínicos tanto de animales que posiblemente con posible rabia, y asimismo en aquellas personas, el seguimiento clínico que se tiene que dar de aquellas personas que hayan tenido contacto con este animal. Y por último, los estudios de laboratorio para poder confirmar el diagnóstico y darle seguimiento al caso. Siguiente, por favor. Primeramente, lo mencioné, tenemos que confirmar el antecedente de contacto. Principalmente va a hacer referencia a una mordedura o lamedura hecha o por un perro o gato desaparecido, sospechoso, enfermo o con rabia, comprobada por laboratorio, o por un animal silvestre, llámese lobos, murciélagos o cualquier tipo otro animal silvestre, con agravante de que el incidente haya ocurrido en áreas exóticas, o sea, en la cual hay gran predominio de rabia. Siguiente. Ok, de acuerdo a los datos clínicos, en el perro gato agresores, pues sometidos a una observación clínica, esta observación clínica debe de ser durante 10 días. Tenemos que encontrar o buscar al animal, ya sea perro o gato, que fue el que agredió a la persona, para poder observar, realizar esta observación clínica dentro de los primeros 10 días. ¿Qué tenemos que observar para poder hacer un diagnóstico, se puede decir, como clínico de estos animales? Tenemos que observar en estos 10 días los cambios de conducta, principalmente retraimiento, apetito pervertido. Asimismo, la excitación del animal, agresividad o inquietud, que presenta fotofobia y anisocoria, mirada perdida, hiperacusia, parálisis faríngea progresiva, dificultad en la deglución, cialorrea, incoordinación motriz, temblores, postración y, por último, muerte del animal. Siguiente, por favor. Ok. Dentro de los signos y síntomas que se tienen que vigilar en el ser humano, que pudiera presentar la enfermedad, está la cefalea, la fiebre, dolor radial en los sitios de la agresión, angustia, paresias, hidrofobia, aerofobia, fotofobia, parálisis, salivación excesiva, deshidratación, delirio, y por último convulsiones y muerte, que sería la etapa final del mismo. Y por último, de acuerdo en este caso también se tiene que observar datos clínicos en especies domésticas de interés económico. Entonces pueden ser, no sé, cualquier tipo, que no sea perro y gato, pero que sea de interés económico.
En esto se debe observar pelo erizado, somnolencia, secreción nasal, temblores musculares, inquietud, priapismo, hipersensibilidad en el lugar de la mordedura, incoordinación muscular, dificultad de la deglución, falta de rumia y parálisis de las extremidades posteriores y muerte. Siguiente, por favor. Ok, el segundo aspecto del estudio del foco rábico serán los estudios de laboratorio. Estos principalmente pues tienen que realizar un diagnóstico intravital en seres humanos, es decir, mientras están vivos o en vida. O sea, un estudio intravital es un estudio en vida. Pues, para efectuar el diagnóstico intravital se requieren las siguientes consideraciones que son a continuación. Las muestras de elección que por ley pues, se deben de tener en cuenta son aquellas muestras de córnea, biopsia de piel y saliva. Estas debe de realizarse en 2 ocasiones. La primera al iniciarse los signos y síntomas y la segunda en las etapas finales de la enfermedad antes de que la persona muera. Y también se puede optar por una muestra de suero y líquido cefalorraquídeo 10 días después de iniciados los síntomas neurológicos. ¿Cuáles son estos síntomas neurológicos? Pues algunos que ya mencioné anteriormente, como parálisis, espasmos como respuesta a estímulos, ¿qué más? Hidrofobia, aerofobia, agitación, etc. Es importante que la remisión de las muestras al laboratorio, la toma de estas muestras debe efectuarse de la siguiente manera. ¿Cuáles? ¿De qué manera? Se lo voy a mencionar en la siguiente diapo, pero es importante tener en cuenta que el envío de las muestras al laboratorio debe hacerse de forma inmediata. Entonces, pronto se obtenga la muestra a estudiar. ¿Para qué? Para evitar que éstas lleguen después transcurridas 48 horas de su recolección. Siguiente. Ok. Pues vamos a realizar un diagnóstico post-mortem también y principalmente se va a enfocar en el estudio del encéfalo, ya que si recordamos un poco nuestras clases de micro o de infecto, pues hay que tener en cuenta que va a depender la velocidad o el tiempo en el que llegue el virus a encéfalo. Pues va a depender en parte también de la localización de la mordedura o de la agresión. Claramente, si la mordedura o agresión va a depender si se realiza tanto en mano, en miembro superior o en miembro inferior. Siempre me acuerdo de este caso, un caso que nos platicó el doctor Axa, cuando él estaba en su servicio social, que pues entraron varios perros a morder a unos niños en el kinder, y él fue a presentar, como médico, pues tuvo que ir para analizar el caso y pues, ¿no? Como médico de primer contacto, y pues obviamente él lo que hizo fue mandar a la ciudad a los niños que hayan tenido mordeduras más cercanas o que sean heridas proximales a encéfalo. Todos aquellos niños que tengan heridas en miembros superiores y obviamente postergar a aquellos niños que hayan tenido mordeduras en miembro inferior, debido pues a que este virus pues viaja por sistema nervioso, por nervios, para llegar al sistema nervioso central. Y como dato nada más extra, hay que tener en cuenta que pues el virus migra aproximadamente entre 50 a 100 micrómetros por día, y se estima que en 60 a 72 horas se encuentra en las raíces dorsales, si es que esta mordedura se realizó en mano, en miembro superior. Bueno, ahora sí, volviendo a encéfalo, hay que evitar que el traslado tarde más de 48 horas posteriores a su recolección, y en caso de que pueda demorarse o tarde más, o se prevea que tarde más en su llegada al laboratorio, pues esta pieza patológica puede sumergirse en una solución de glicerol al 50% al fin de mantener más tiempo conservado la pieza. Pero pues entre más pronto, mucho que mejor.
Ok, bueno, esto es para ambos, tanto en animales como en seres humanos. Solo hay un dato importante, pues hay que tener en cuenta que en el ser humano, pues también se pueden realizar o se pueden obtener muestras para estudio, tanto de cerebelo, tallo encefálico e hipocampo, y no solo de encéfalo como tal. Bueno, las técnicas y pruebas para efectuar los diagnósticos intravital y post-mortem en orden de importancia son, esto principalmente la detección del antígeno rábico por la técnica de anticuerpos fluorescentes. En el diagnóstico intravital en muestras de impresión corneal, un resultado positivo indica que hay rabia, pero no es más importante o es esencial principalmente confirmarlo con biopsia de piel y no solo enfocarse en las muestras de impresión corneal. Ok, en el diagnóstico post-mortem, las biopsias de encéfalo en impresiones de tallo encefálico y cerebelo aumentan las posibilidades de detectar un caso positivo. Siguiente. Y bueno, otras pruebas que se pueden realizar, solo por mencionarlas, para no hacer tanto énfasis en ellas, sino profundizar, son las pruebas de titulación de anticuerpos neutralizantes por neutralización en suero de ratón y la técnica rápida de inhibición de focos fluorescentes. Bueno, es importante tener en cuenta y no olvidar que aún en etapas avanzadas de la enfermedad, las muestras de biopsia de piel, saliva y líquido cefalorraquídeo pueden estar libres de virus, así que bueno, no hay que confirmar muy bien y tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué hacer ante un caso sospechoso o probable de rabia humana? Principalmente, pues, ¿me escuchan? Perdón, ¿me escuchan? Es que me pareció que tenía internet inestable. ¿Sí me escuchan? ¿Te escuchas? Ah, perdón. Es que me pareció que tenía internet inestable y pensé que me habían dejado de escuchar. Ok, la atención inmediata de una lesión, pues debe de ser claramente enviada rápidamente a un centro médico de atención primaria o a un hospital o a una clínica en la cual pues el paciente tenga de manera inmediata atención, ya sea para una atención médica especializada, ya sea para su hospitalización o pues una atención primaria. Siguiente, por favor. Bueno, en respecto a la atención, vuelvo a repetir, pues es importante localizar la distancia de la lesión al sistema nervioso central, por la velocidad que se tiene, por la distancia, lo cercano que esté el virus en llegar al sistema nervioso central. Bueno, las medidas de control aplicables a las personas expuestas. En este caso vamos a tener dos aspectos, tanto qué medidas se deben de tomar en cuenta, la atención médica antirrábica y aplicar el esquema de biológicos antirrábicos. Antirrábica, tenemos que hacer una valoración médica de la exposición, tenemos que atender inmediatamente la lesión, asimismo posteriormente determinar si existe o no riesgo de infección y en ese orden al final decidir la aplicación de biológicos de acuerdo a los criterios médicos individuales que cada uno de nosotros realicemos. Siguiente. Ok, respecto a la valoración médica de la exposición, primeramente, pues, tenemos que verificar que haya, o bueno, hay tres tipos de tipo de exposición. La primera es una exposición sin riesgo. Esta, pues, son lameduras en piel intacta. Es decir, no hay lesión ni contacto directo de saliva del animal con mucosas o piel erosionada. Es decir, simplemente una lamedura del animal en piel intacta. No hay una vía de entrada para que, pues, por medio de la saliva del animal el virus pueda entrar, que haya una herida en piel. La siguiente es la exposición de riesgo leve. Esta, pues, son lameduras en piel erosionada, algún rasguño, una mordedura superficial que incluya simplemente la
las capas superficiales de la piel, o también pueden llegar a veces a dermis o tejido subcutáneo en tronco o miembros inferiores. Y ya una exposición de riesgo grave, pues es aquella en la cual igual puede haber mameduras, pero esas pueden ser en mucosas, no sé, pueden ser, bueno, ocular, nasal, asimismo también puede ser mucosa oral, anal y genital. O también lesiones transdérmicas en cabeza, cuello, miembros superiores, pues por la cercanía al sistema nervioso central, o bien también en genitales, mordeduras múltiples, mordeduras profundas en el cuerpo, agresión de un animal silvestre o de uno no identificado. Bueno, pacientes que estén de plano, pues son pacientes politraumatizados también. Siguiente. Ah, no, perdón. No, ahí déjala. No, regresala, perdón. Ok. Como siguiente punto vamos a ver la atención inmediata de la lesión causada por el animal. Ya una vez hecha la valoración y determinar el nivel de riesgo, vamos a atender la herida. La atención inmediata de una lesión pues ya causada por el animal se puede llevar en el siguiente orden. Bueno, se me voy a poner los números, pero el primero, pues obviamente tenemos que lavar la región afectada con jabón en forma abundante. Esta puede ser agua a chorro durante 10 minutos y frotar con suavidad a fin de no producir traumatismos. Hay que lavar con abundante agua y jabón. Para las mucosas ocular y nasal hay que lavar por instilación profusa con solución fisiológica durante 5 minutos. Y bueno, también tenemos que desinfectar la herida con agua oxigenada o alcohol al 70%, o también con tintura de yodo o solución de yodo al 5%. En los casos en los que se requiera suturar la herida se puede proceder primero a la aplicación de inmunoglobulina antirrábica humana y en segunda se aproximan los bordes o se dan algunos puntos de aproximación para evitar mayores desgarres de forma temporal. Hay que valorar también la aplicación de antibióticos y la vacuna contra tétanos, el toxoide tetánico en heridas contaminadas o punzantes en las que es difícil practicar limpieza y desinfección de las heridas adecuadamente. Siguiente. Ok. Siguiendo, tenemos que determinar el riesgo de infección por rabia. Pues tenemos que localizar e identificar el animal agresor y establecer la fecha de la agresión. Por el tiempo que mencioné hace un momento, en el cual tarda en llegar el virus al sistema nervioso central. Hay que valorar las condiciones y circunstancias en que ocurrió la agresión, clasificar el tipo de exposición de acuerdo con lo establecido en el número 5.2.21 de esta norma, y bueno, y establecer las condiciones del animal agresor en los siguientes términos. ¿Qué puntos tenemos que tomar en cuenta en este aspecto? Pues tenemos que observar signos clínicos de la enfermedad en el animal, los cuales ya mencioné hace un momento. Hay que verificar que tenga la vacunación antirrábica y que esté vigente mediante certificado y placa oficial que ya mencionó mi compañero. Asimismo, valorar las condiciones epidemiológicas de la rabia en la región, observar al perro o gato por espacio de 10 días subsecuentes a la agresión, tomar y enviar muestras del animal al laboratorio. En caso de que el animal o agresor no sea localizado, se procederá a iniciar el tratamiento antirrábico a la persona agredida según criterio epidemiológico y aplicar esquemas de biológicos antirrábicos específicos. Bueno, todo esto es lo que se debe realizar como una vigilancia epidemiológica de la situación que llevó a cabo la agresión. Siguiente, por favor. Ok, una vez teniendo en cuenta todos estos puntos y si de ser necesario, de acuerdo a la valoración y criterio médico, se puede proceder a la aplicación de antirrábicos específicos. Primeramente, bueno, si la exposición fue leve, hay que utilizar una dosis de vacuna en los días 0, 3, 7, 14 y 28, o bien el 30, por vía intramuscular en la región deltoidea en adultos, y en niños pequeños también puede aplicarse en la cara anterolateral externa del muslo.
Si fue una exposición grave, hay que realizar una aplicación de inmunoglobulina y la vacuna antirrábica humana, de preferencia el día cero. Bueno, la inmunoglobulina antirrábica humana, esta se puede aplicar a razón de 20 unidades internacionales por kilogramo peso como dosis única. Es importante tener en cuenta que la profilaxis por exposición previene la enfermedad, pero una vez que el virus ha alcanzado el tejido nervioso, principalmente el sistema nervioso central, es imposible detener su diseminación, ¿sí? Es muy importante. Y pues prácticamente alcanzando encéfalo, pues la mortalidad pues es prácticamente del 100%. Siguiente. Ok, se pueden presentar ciertas reacciones. Bueno, antes que eso, tenía algo más que mencionar sobre la inmunización. Bueno, la inmunización pasiva se basa en la administración de anticuerpos de donadores inmunizados. Esta, pues, actúa de forma rápida, ¿sí? Inmediatamente, a diferencia de la vacuna. La vacunación, a diferencia de la vacunación, la inmunización pasiva o la aplicación de gamma-globulina provee inmunización de forma instantánea, que es independiente del estado inmunológico del paciente. La desventaja de la inmunización pasiva o de gamma-globulina, pues es que la duración de protección es muy corta, pero pues la ventaja es que es inmediata, es rápida para poder actuar contra el virus. Posteriormente se puede aplicar, poner alguna protección más con la vacuna correspondiente. Bueno, ok, de acuerdo a las reacciones adversas a la vacuna, se pueden presentar dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación, posible elevación de temperatura, adenomegalias, y las reacciones por la aplicación de inmunoglobulina antirrábica humana se presentan como reacciones locales. Estos pueden ser dolor, aumento de temperatura y reacciones cutáneas. Y rara vez náusea, vómito, taquicardia, bradicardia, hipertensión, eritema, etc. En casos aislados puede presentarse un choque. Siguiente. Y bueno, ya como algunos puntos para poder concluir, quisiera agregar que el 11 de noviembre del 2009, México se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la OMS por haber eliminado la rabia transmitida por el perro como problema de salud pública. Y hay que tener en cuenta que casi el 95% de los casos de infección por rabia es transmitido por perros. Y ¿qué otra cosa? Bueno, también quería hacer énfasis en que el 28 de septiembre se celebra cada año el Día Mundial contra la Rabia. Y bueno, esos serían mis puntos para concluir. Y sería todo. Muy bien, dimos aproximadamente como tiempo máximo para las presentaciones, 25 minutos, máximo 30. Entiendo que es una norma de mucho interés, pero sí es conveniente, sobre todo no tanto porque no tengamos el tiempo, sino en la situación de sintetizar, de aprender a sintetizar, porque ustedes van a estar a expensas de que les van a dar un tiempo para una conferencia o para presentar trabajos de investigación. Para presentar trabajos de investigación te dan 15 minutos. Para una conferencia, pues te pueden dar 40 minutos, 10 de preguntas, y muchas veces hemos visto en congresos, bueno, hay ponentes que al no acatarse a los tiempos, se alarga mucho, se altera el programa. Muchos ponentes, pues el siguiente tendrá que esperar hasta que termine el otro ponente, etcétera. Y hay muchos ponentes que vienen de muy lejos, con con tiempos bien programados. Esta es una enseñanza que tenemos de conducir. Por otro lado, la norma es
muy importante, muy interesante. Entonces, si le hago una pregunta, a ver, déjeme ver de manera aleatoria a Riola Rodríguez Gamaliel. Si nos llega un niño, aprovechando, si nos llega un niño a nuestro centro de salud con una mordedura en la pierna de riesgo mediano, de su mascota, de pronto se puso a jugar y su mascota es un perrito, de esos chihuahueños, y de pronto se puso agresivo y le mordió. ¿Cuál sería la conducta a seguir? A ver, Gamaliel, Arriola Rodríguez. ¿Está Gamaliel? Gamaliel, no se encuentra. Le preguntaríamos a Barragán Nolasco Lilia. Nolasco Lilia. Nolasco Lilia. ¿Quién quiere contestar? Que no sean de los ponentes que tenemos que hacer según la norma de lo que nos han estado contando sus compañeros. Yo, doctora. Adelante, Valentín. Ajá, bueno, los compañeros mencionaron primero que debíamos de, pues, de identificar ciertos factores de riesgo, ¿no? Lo que se debe hacer en este caso es, pues, primero atender la herida, lavarla con abundante agua y jabón, de ser posible, pues, que lleven al animal, pues, para observar si puede estar contagiado. Además de pedir la cartilla de vacunación de la mascota o el animal y preguntarle también a los dueños pues si han recibido sus mascotas la vacuna contra la rabia. En el caso de que pues esté vacunado, pues nada más sería atender, estar pendiente de la herida. En el caso de que no, pues al ser una extremidad inferior no representa un riesgo, digamos, inmediato. Entonces se puede pedir, en caso de contar con ello, pues el antídoto antirrábico. Muy bien, Valentín. ¿Qué más agregaríamos los compañeros que presentaron? Emanuel Morales, ¿cómo ves que te llega ese niño? ¿Sí? María Eugenia. Doctora, solo una pregunta. Yo tenía entendido que en el 2019 la OMS había declarado a México como oficialmente se le había otorgado un premio por el hecho de que las campañas tanto de vacunación para perros y prevención contra la rabia y todo eso, se le había dado una especie de nombramiento, por así decirlo, no recuerdo qué premio le dieron o qué exactamente le dieron, pero se había mencionado que en el 2019 que le habían hecho se le había felicitado o reconocido porque sus campañas de vacunación y todas sus campañas de prevención contra la rabia habían declarado a México oficialmente como un país en el que ya no existía o se había erradicado la rabia doméstica y lo único que quedaba era la rabia salvaje. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede en caso de que, por ejemplo, se detecte nuevamente? Esto ocurrió en el 2005, creo que en el 2005, según tengo registrado, los últimos casos fueron en la Ciudad de México. En caso de que la rabia vuelva a aparecer, entonces, la primera pregunta, mi pregunta era sobre si evidentemente se supone que todo se tiene que notificar, pero mi pregunta era... en ese caso, a México se le retira ese, como por así decirlo, reconocimiento. No. Una cosa son los reconocimientos por las actividades y porque no ha habido ya casos de rabia humana. Se redujo la incidencia cuando yo estudié hace 20 y tantos años, 30 casi. Sí vi la atención de un paciente de rabia en el hospital universitario acá en Puebla, y había casos. Y se tenía como tradición en los pueblos, generalmente en las zonas rurales, matar al perro. Todos salían con sus escopetas y órale. Y la situación no era esa ruta, sino visitar al
al perro callejero, etc. No, no se retiran los reconocimientos. Ha recibido reconocimientos, pero la Organización Mundial de la Salud no ha notificado a México como erradicada la rabia. No. Hemos tenido nosotros reconocimientos por el avance. Ya no ha habido casos, pero no erradicado. El virus puede seguir circulando. Por eso es que la norma se está aplicando como si hubiera la posibilidad de que se presentara una rabia. Entonces, no pasa nada. Si se presenta un caso, se tendrán que redoblar las medidas. La vacunación ha sido efectiva de las mascotas, la concientización de los animales de casa, no así para los salvajes que ustedes han visto, ya no han notificado, han informado a sus alumnos que sí ha habido casos presentes en animales silvestres. Entonces no se ha calificado México como erradicado. México y otros países sobre la erradicación de la viruela. Ahorita estamos nosotros esperando, estamos luchando porque seguimos vacunando contra la polio y se busca que se califique México como erradicado del virus de la polio. No, todavía seguimos vacunando, aunque polio no ha habido casos últimos. Entonces, esa es la situación. Cuando ya se da el certificado, entonces es porque prácticamente se está garantizando que el virus no circula. Eso no se ha tenido para la rabia, al menos no sé si tengan alguna otra información los que presentaron, pero para esta situación no hay todavía la erradicación para. Emanuel, si tienen algún comentario. Doctora, yo tengo un comentario. Adelante, Luz del Carmen. Con respecto a lo que dijo mi compañera, y es muy importante, de hecho, dentro de las definiciones de esta norma que mencionaron mis compañeros, mencionan dos cosas importantes. Una es la eliminación, una cosa es eliminación, otra cosa es erradicación. A lo mejor ella se confundió porque dentro de la eliminación es que ya no hay enfermedad, pero sigue circulando el virus, y la erradicación es cuando ya no hay virus. Entonces, probablemente, porque había leído algo así, en donde, bueno, no sé si fue la misma, pero simplemente decían que se había considerado que había habido una eliminación. Sin embargo, por la pandemia, pues tenía un rezago la vacunación en los animales domésticos del 90 hasta del 90%. Entonces, pues siento que también es importante precisamente ver las definiciones para que no tengamos un concepto equivocado de la eliminación y de la erradicación, que son cosas diferentes. Así es, y que ustedes lo van a ver en su asignatura de epidemiología cuando vean vigilancia epidemiológica, lo que es caso probable, caso confirmado, caso sospechoso, que es también cómo se definen determinadas enfermedades. Me parece muy adecuado lo que Luz del Carmen está comentando, María Eugenia, porque sí, efectivamente son cosas diferentes y no hemos tenido todavía la certificación de la erradicación de la viruela, sí. De la polio vamos con todo, de la rabia vamos con todo, pero no nos han dado. Entonces, continuamos con estas preguntas, si gustan ustedes, para el día lunes. Continuamos con las presentaciones y todavía están en posibilidades de que pase lista rápidamente, ya estamos a unos minutos. Martínez Bravo Luz. Presente. Gracias. Luna Calderón Zaira. Presente, doctora. Gracias. Lima Hernández Paola. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Juárez Flores Atenea. Presente, doctora. Gracias. Castellum Esquera. Brenda. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. García Tapia. Clara. Presente, doctora. Bien. Flores Sánchez Daniel. Gracias. Buenas tardes. Evangelista Dionisio María. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cruz Aileen. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. J. Durán. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Celi Sánchez María. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Era lo que decía mi compañera. Cabrera Ángel. Presente, doctora. Buen día. Gracias, buen día. Braulio
Camarillo Adriana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Botello Lisbeth. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bernal Ericberto presentó, ¿verdad? Bernabé. Becerra, Sandra. Gracias, Bernabé. Becerra, Sandra. Presente, doctora. Bien, Barrera, Ana. Presente, doctora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Barragán, Lilia. Presente, doctora. Buenas tardes. Gamaliel. Alejo